Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es bueno estar aquí con ustedes, queridos hermanos, de verdad que es mi segundo hogar. Mientras estábamos alabando al Señor, el Señor tocaba mi corazón respecto a la palabra que quiero compartir con ustedes y específicamente a la confirmación de esta palabra que quiero compartir con ustedes. Me ha sucedido a veces que preparo algo y de pronto Dios me dice, no, por ahí no es, tienes que irte por este lado. Este no es el pueblo para escuchar eso, o todavía, o ya pasaron esa etapa, o les falta. Y muchas veces el Señor cambia el mensaje, pero en este caso el Señor me dice, ¿sabes qué? Esto es. Así que vamos a seguir adelante. Y el Señor tocaba mi corazón respecto a un área en particular de la vida cristiana, que es el área de la comunión íntima con Él. Y quiero decirte una cosa, sé que es un tema trillado, es un tema que se habla mucho, es un tema que se predica mucho y a veces no es popular, porque nos gusta más escuchar sobre todas las cosas poderosas que podemos hacer en Dios, nos gusta más escuchar sobre todas las cosas hermosas que Dios tiene para mí, nos gusta escuchar de todas las obras milagrosas y de la bendición y prosperidad con la que Dios puede bendecirme. Nos gusta más, yo soy honesto en eso y lo confieso. Sin embargo, pocos entendemos que el corazón del cristianismo radica en conocer a Dios. Repito, el corazón, la médula de ser un hijo de Dios no es hacer las cosas de un evangélico, no es ni siquiera ir a la iglesia. El corazón de ser un hijo de Dios es conocer a Dios. Y en eso todavía nos falta a todos, porque nadie puede decir que yo ya conozco a Dios por completo. El conocer a Dios es un proceso, repite conmigo, proceso. ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir que hasta que te mueras te faltará todavía un poco para conocer a Dios. Eso por una parte es emocionante, porque quiere decir que todavía todo lo que sabemos de Él y todo lo que conocemos no es nada con lo que Él es. Todavía falta mucho de ver las maravillas de quién es Dios, la insondable riqueza de su sabiduría y tantas cosas hermosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice la palabra, nos han sido dadas por su divino poder. Y quiero que me acompañen en esta tarde al Evangelio según Juan. Voy a tocar el tema titulado ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Y en este capítulo que vamos a leer de Juan, vamos a hablar un poquito sobre la mujer samaritana. Ya creo que hemos escuchado muchas veces la historia, conocemos la historia de la mujer samaritana, pero quiero enfocarme en una parte en particular. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Si lo tienes, puedes decir amén. Juan 4:3. Vamos a leer, dice la palabra, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, hablando de Jesús, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Aquí vemos en este pasaje cómo es que ella se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿cómo me pides tú agua a mí si nosotros no nos llevamos por un tema de político y de nacionalidad, ¿no? Y Jesús le dice, ¿qué cosa es lo que le dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Dame de beber, así es, él le pide eso. Y luego él le ofrece a ella un agua mejor, ¿se acuerdan? ¿Y qué cosa es lo que ella le dice? Pero tú no tienes con qué sacarla, ¿no? El punto es el siguiente, queridos hermanos. Ella, en un momento, cuando le
le pide a Jesús, o le dice a Jesús, como dice el versículo 8, vamos a repetir el versículo 8 mejor, dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, versículo 9, me pides a mí de beber siendo que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces dice la palabra que Jesús le dice, si conocieras. Esta es la palabra que Dios ha despertado a mi corazón y quisiera que de verdad podamos imprimirla en el nuestro también. Porque Jesús solamente le dice, si conocieras, si supieras quién es Dios, si tuvieras un encuentro con Dios genuino. Cuando el verbo conocer, todos conocemos el verbo conocer en la palabra, ¿no? El verbo conocer no es simplemente un verbo de saludar a alguien, ¿no? El verbo conocer, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto digamos la palabra de Adán y Eva, ¿no? Que dice la palabra que Adán conoció a su mujer Eva, ¿y qué pasa inmediatamente? Y ésta concibió. Ese no es el conocer que nosotros conocemos, ¿no? Ese es otro tipo de conocer, imagínate, ¿no? Es como que alguien, si cada vez que conocemos a alguien salir en cinta, imagínense, ¿no? O sea, Pedrito, ven, te quiero presentar a mi vecina para que la conozcas. ¡Pum! Salió en cinta, ¿no? Porque ese verbo no lo usamos como lo usa la palabra. La palabra nos enseña que el verbo conocer tiene que ver con una relación íntima, profunda. Por eso es que cuando la palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque fue destruido porque le faltó un libro, no porque le faltó teoría, no porque le faltó un capítulo o un curso. No, el pueblo no fue destruido porque le faltó teoría, doctrina o teología. El pueblo fue destruido porque le faltó comunión con Dios, le faltó intimidad con Dios. Por eso es que el pueblo fue destruido. Entonces la palabra conocimiento tiene mucho más que ver con intimidad y relación con teoría. Amén. Entonces este verbo conocer es el mismo que utiliza Jesús cuando le dice a ella, si conocieras el don de Dios. El don es el regalo, la dádiva, aquello que Dios nos ha dado. Él le dice, si tú conocieras el don de Dios. Si tú conocieras el don de Dios, le dice, tú, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías más bien a Él agua. Tú sabrías que Él es la fuente de agua viva. Tú sabrías que Él te puede dar algo que nadie te puede dar. Pero eso si lo conocieras. Porque todo está en base a conocer a Dios. Si no lo conocemos, entonces no importa todo lo que hagamos para Él. No importa todo lo que logremos para Él. No importa que vengamos al cielo y nos presentemos con toda una caja llena de diplomas y logros y éxitos. Porque si no conocemos a Dios, entonces nada de eso tiene valor. Nada de eso tiene validez. El problema de no tener conocimiento íntimo y comunión con Él es que no podemos creer en lo que Él puede hacer. Se los voy a explicar en este mismo pasaje. Porque la palabra dice que Él le dice a ella, si lo conocieras, ¿no? Si conocieras. Obviamente ella no lo conocía. Y quiero decirte algo, a mí me gusta analizar mucho la palabra. Y aquí en esta parte lo que está diciendo es que ella dice, pero tú no puedes darme agua porque no hay forma de que tú lo alcances hasta el fondo. Miren, dice el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no mantenemos una comunión íntima con el Señor, todo lo que vamos a ver va a ser imposibilidades. Donde sea que vayamos, en donde sea que estemos, y esta mujer no es la excepción, porque esta mujer cuestiona a Dios mismo. Ahora, ella no lo conocía, pero lo cuestiona y dice, tú no puedes. El pozo es hondo. Ella se enfoca en dos cosas. Número uno, tú no tienes la capacidad, y número dos, la situación es imposible. Y esas son las dos cosas que son producto de no conocer a Dios. Cuando tú no conoces a Dios, vas a creer al 100% dos cosas: que Dios no puede y que la situación es imposible. Porque no lo conoces. Y si no lo conoces, no sabes cómo es Él. Cuando tú conoces algo, entonces tú conoces sus atributos, ¿no? ¿Quiénes aquí manejan herramientas, por ejemplo? Ya no levanten su mano, pero hay personas que manejan herramientas. Hay personas que son buenas con el taladro, el martillo. Hay otros que son buenos con el serrucho también, ¿no? Pero algunos son buenos con el puñal. No seas bueno con el puñal. Pero hay gente que es diestra, ¿no? En hacer diversos, ¿cómo se llama? Trabajos, ¿no? Pintura, por ejemplo, ¿no? Cuando tú conoces tus herramientas, tú sabes hasta dónde pueden dar, ¿no?
Aquellos que tienen, por ejemplo, una máquina para una máquina eléctrica, ¿no? El taladro. Tú conoces tu taladro. Si es un buen taladro, tú sabes que si se calienta un poco te dura para media hora más y no se va a fundir el motor, ¿no? Porque lo conoces tu taladro. Igualito sucede en todas las cosas que conocemos. Cuando tú conoces a tu pareja, cuando tú conoces a tus hijos, cuando tú conoces a tus padres, a tus hermanos, a tu pastor, tú sabes cómo va a actuar frente a ciertas circunstancias. Aunque no estés ahí, tú lo sabes porque lo conoces. Y así es que Dios también quiere ser conocido por ti y por mí, conocido de tal forma que podamos saber de qué es capaz. Cuando no conocemos a Dios, no sabemos de qué es capaz. Y nos frustramos porque decimos, pero Señor, ¿por qué me abandonaste en el momento más difícil? ¿Por qué no hiciste esto? Y todo radica en nuestro problema de no querer tener una comunión íntima con Él. Vamos a hablar de unos cuantos versículos más que tienen que ver con conocer a Dios. Pero el punto aquí que tenemos que tú y yo entender es que si no conocemos en el término estricto de la palabra intimidad, si no conocemos a Dios, no vamos a poder entender el poder que tiene Dios y la capacidad que Él tiene para librarnos de toda circunstancia. Amén. Vamos buscando Job capítulo 24. Job capítulo 24, por favor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado quizás accidentes cuando hemos cambiado de máquina? O aquellas personas que manejan auto, de pronto tenían un auto grande con mucha potencia, ¿no? Y sabían que podían pasar a otro auto y después meterse otra vez, pero cambiaron de auto y se compraron pues un super tico, ¿no? O algo más chiquito, no sé, creo que hay más chiquitos ahora, ¿no? O una moto eléctrica. Y en tu mente tú piensas que estás operando el otro carro, ¿no? Y cuando quieres sobrepasar a alguien, no te da. Y te quedas corto, no, otra vez tienes que regresar, ¿no? Porque no lo conoces. Pero cuando tú conoces tu vehículo, tú conoces, ¿no? ¿Cuántos acá en sus casas tienen, por ejemplo, en mi casa yo tengo un grifo, un caño, que tiene una maña. Solamente la gente que lo conoce sabe cómo cerrarlo. Porque cuando tú cierras a la derecha al máximo, se sale el agua, tienes que regresarlo un poquito y ahí queda bien cerrado. Y así ha venido funcionando ya más de un año. Todavía no lo cambio. Pero solamente los que nos conocen saben cómo funciona. Toda la gente que viene a la casa, que ayuda para lavar o lo que sea, está constantemente cerrándolo como debe ser. Pero la gente nueva dice, no cierra, ¿no? Porque no conoce. Cuando tú conoces, tú sabes el funcionamiento. Y en nuestra casa, yo creo que todas nuestras casas, hay por lo menos 1 o 2 artefactos que tienen una maña. ¿Sí o no? ¿No? A veces como jalas el water, ¿no? A veces como apagas la luz, este enchufe, no, muévelo un poquito. O la clásica, no, la puerta tienes que levantarla un poquito, girar por acá y entonces abre, ¿sí o no? Pero yo no lo sé. Si tú me dices, voy a tu casa y me dices, por favor, pastor, abre esa puerta, toma la llave, y no la voy a poder abrir, porque no conozco. Pero cuando conoces, entonces sí lo haces. Y por eso la palabra nos enseña que hay una vital importancia en conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, sabes cómo te va a responder, sabes cómo te va a cubrir, sabes cómo te va a respaldar en la peor de las circunstancias. Pero si no lo conoces, entonces piensas que te va a abandonar. Si no lo conoces, terminas frustrado. Por eso es que el énfasis de la palabra de hoy es que podamos conocer al Señor, conocerlo de una forma personal, de una forma íntima. Job dice en el capítulo 24, en el versículo número 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Y él hace una pregunta: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Conocer a Dios, conocer íntimamente al Señor, también te da sabiduría para conocer los tiempos. Conocer íntimamente a Dios te da sabiduría para entender que muchas veces lo que estás pasando no es la meta final, sino un proceso para llegar a una meta. Conocer íntimamente al Señor te permite entender las pruebas. No siempre se comprende todo, pero por lo menos tienes que entender el objetivo de la prueba es desarrollar en ti atributos. El objetivo de la prueba es que tú seas un mejor hijo de Dios, que tú desarrolles paciencia, que tú desarrolles amor. Vivimos en una época en donde todo tiene que ser hecho para ayer. Vivimos en una época donde todo tiene que ser inmediato.
Y una de las cosas más difíciles de cultivar, que está relacionado a la comunión con Dios, es la paciencia. La capacidad de poder encerrarte en tu cuarto y apagar absolutamente todo tipo de contacto. Cada día se hace más difícil, ¿sí o no? Cada día es más difícil porque estamos constantemente ligados a una sociedad que no tenemos que ir a buscarla, esta se mete. Por lo tanto, requiere un mayor esfuerzo el poder decir no. Yo necesito este tiempo para poder acercarme a Dios, para poder tener comunión con Él. Y Job decía eso, porque los que le conocen no ven sus días, como diciendo, un ratito, los que conocen a Dios tienen que entender los días de Dios. Los que tienen comunión con Dios tienen que entender el tiempo de Dios, el trato de Dios. Y mientras me acompañan a Filipenses 3, les voy contando que hay un gran impedimento para conocer a Dios. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser uno de los impedimentos más evidentes por los cuales no llegamos a conocer como debemos a Dios? A ver, escucho ideas. Ya ustedes saben que cuando un pastor pregunta eso, lo que está preguntando es, dime lo que yo quiero que me digas, no lo que tú quieres decir, ¿no? Porque al final va a decir, sí, y hasta que alguien diga lo que él quiere, ¿no? Siempre funciona así, pero sí, dime, hermana. El no orar, muy bien. Pero ¿por qué no oramos? ¿Qué nos impide darnos ese tiempo? Miren, y más que tiempo, me refiero a tener la comunión con el Señor en sí. Y Pablo lo explica. Yo pienso que Pablo lo dice desde su punto de vista y perspectiva de una forma clara para ti y para mí, porque si bien es cierto, los tiempos han cambiado en algunas cosas, el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Dice aquí el versículo 7, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Escuchen, por la excelencia del conocimiento, una vez más conocimiento. Pablo no estaba botando a la basura todo lo que él había aprendido a cambio de otro aprendizaje. Él no estaba eliminando todo lo que él había vivido a cambio de un libro de teoría. Él estaba dejando de lado todo lo que él había vivido a cambio de una comunión, de una relación, algo que había transformado su vida por completo, que valía tanto que él fue capaz de dejar todo esto. Por eso dice que él lo tenía como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y todo esto, ¿por qué lo hace? Porque el versículo 10 dice, a fin de conocerle. Pero un ratito, Pablo ya era creyente cuando escribió esto, ¿no? Se supone que ya le conocía. Queridos hermanos, conocer a Dios no es como un botón on y off. Conocer a Dios es un proceso. Conocemos y proseguiremos en conocerle. Conocemos a Dios, pero seguimos conociéndole cada día más. ¿Por qué nunca acabamos de conocerle? Porque Él es infinito, porque Él es insondable, porque es imposible terminar de conocer completamente a Dios hasta que estemos en el cielo. Pero mientras tanto, conozcamos día a día. Y Pablo dice, yo tengo que dejar algunas cosas de lado para poder conocer a Dios. Tengo que dejar mi orgullo, aquellas cosas en las que yo me apoyo, que considero que son de valor, mis dones, mis talentos, mis capacidades, la confianza que yo tengo en las cosas que yo he logrado, porque son mis atributos, mi cuenta bancaria, mis dones, mi salud, mi billetera, lo que quieras que sea tuyo, para poder tener comunión con Dios, para poder conocer a Dios. No se puede confiar en dos cosas al mismo tiempo. No se puede entregar el corazón a dos cosas al mismo tiempo. Y uno no puede apoyarse en dos cosas al mismo tiempo. Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y el versículo 10 termina diciendo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Al parecer, queridos hermanos, parece que tenemos que rendir todo al Señor, ¿no?
Parece que ese es el mensaje que está diciendo Pablo. Conocer al Señor no es simplemente un curso. Conocer al Señor no es simplemente vamos a llevar esta clase, después del discipulado 3 ya conoces al Señor, ¿no? Nadie te puede dar un título que diga conoce al Señor, porque es un proceso, porque no te lo da una teoría, porque es una práctica en intimidad poder llegar a conocer a Dios. Entonces, al parecer, parece que tenemos que rendir todo a Dios a cambio de este precioso tesoro. Como aquel hombre que encontró un tesoro, ¿se acuerdan? Y compró todo el campo. Vendió todo lo que tenía y compró todo el campo para poder obtener ese tesoro. Ese es el conocimiento de Dios. Esa es la comunión con Dios. Esa es la relación con Dios. Tan valiosa que tiene que valer más de todo lo que tenemos. Tiene que ser más valiosa de todas las cosas en las que nos apoyamos. Tiene que ser más valiosa que tus propios logros. Tiene que ser más valiosa, y estoy hablando no en términos de pecado, estoy hablando incluso de que tiene que ser más valiosa esa comunión con Dios, tiene que ser más valiosa que tu ministerio, tiene que ser más valiosa que tus talentos, tiene que ser más valiosa que todo lo que Dios ha puesto en ti, porque lo que Dios ha puesto en ti es menos de lo que Dios es en ti. Dios quiere ser en ti tu Dios, quiere tener intimidad contigo y tú con Él. ¿Cuántas veces no vemos a Jesús diciéndole a los discípulos, apártense para poder conversar un ratito, para estar acá? Tranquilo, dejen eso. ¿Saben qué? El mundo siempre tendrá pobres. El mundo siempre tendrá necesidad. Pero a mí no me van a tener siempre, decía Jesús. Así que aprovechemos ese tiempo de intimidad con Él. Y luego la palabra nos enseña también que Jesús en un momento a estas personas que hicieron tantas cosas por Él, ¿no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto. Resucitamos muertos, predicamos palabras, hicimos milagros. Jesús les dice a estos creyentes, entre comillas, nunca los conocí. Otra vez el verbo conocer, que timbra en mis oídos y en mi corazón. Porque todo lo que es relación se trata de conocer. No existe forma de conocer a alguien sin que tengas una relación con él, y no hay forma de que tengas una relación con él sin que lo conozcas. Y Jesús les dice, sí, yo sé, ustedes hicieron todo esto para mí, ustedes hicieron muchas cosas para mí, pero qué triste es al final de tus días entender que todo lo que hiciste no era lo que Dios quería que hicieras. Que todo en lo que tú diste tu esfuerzo al finalmente no era lo que Dios quería que hicieras. Y que lo que Él quería que tuvieras primero es una comunión con Él. Porque la persona que tiene una comunión con Dios entiende lo que es el llamado de Dios. Ahora, quiero aclarar que tener comunión con Dios no es como esa imagen que tenemos de una persona espiritual, ¿no? Una persona que está pero casi flotando, ¿no? Casi levita. No tiene sombra, obviamente no tiene sombra porque es muy espiritual, ¿no? Es que él tiene comunión con Dios, ¿no? No, un ratito. Quiero decirte una cosa claramente. A veces dicen, no, es que la persona que tiene mucho tiempo en comunión con Dios no hace nada. Mentira. La persona que pasa mucho tiempo en comunión con Dios hace más que cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque entiende el llamado, entiende el corazón de Dios. Y cuando tú entiendes el corazón de Dios, no puedes dejar de hacer algo al respecto. Así que tener comunión con Dios no te hace ser una persona inerte, no te hace ser una persona pasiva, al contrario, te hace ser mucho más activo. Lo peor no es tanto hacer algo incorrecto, lo peor es hacer algo bien, pero que no es lo que Dios te dijo que hicieras. Eso es peor. ¿Cuántas iglesias creen que su valor está en la cantidad de ministerios que tienen? Ahora que estoy en contacto con ustedes saben del evento, ¿no? Tanto de la conferencia de pastores, muchos están acá apoyando, sirviendo, como también en la cruzada evangelística con Nicky Cruz en las noches. Y de la noche a la mañana estoy relacionándome, pero con todo tipo de pastores, de los pastores asazos, ¿no? Apóstoles, profetas, mariscales, reyes, almirantes, mega superintendentes, hasta el pastorcito de cono, ¿no? Pero con todos me relaciono y me vinculo y me doy cuenta que tristemente gran parte de este grupo en general miden su obediencia y su lealtad a Dios por los logros que han hecho.
miden la grandeza de una iglesia por la cantidad de ministerios, como si fueran galones, ¿no? Hoy no, es que en mi iglesia hay 18 ministerios. Y el otro dice, no, en mi iglesia hay 64 ministerios. Ya te gané por goleada, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes solamente 18 ministerios, tú vas a esa mesa, pues. Pero si tienes 2 ministerios, tú tienes que ir allá en la puerta. En realidad vas a tener que comer parado. No estoy bromeando, ¿ah? Da risa, pero no estoy bromeando. Si tu iglesia tiene más de 70 ministerios, vas a la mesa de honor. Porque lamentablemente nos medimos por lo que hacemos y no por lo que somos. Si nos pusieran en una mesa por lo que pesa nuestro corazón, yo creo que otra sería la historia. Quizás ni siquiera habría necesidad de que hayan mesas porque ninguno sería digno de sentarse en una mesa. Pero repito, ahora que estoy vinculado, entiendo que nos gusta obtener nuestro valor de los logros que tenemos. Porque así es en el mundo, ¿no? En el mundo somos así. Es mi currículum. Yo logré hacer esto. Y no sé si se han dado cuenta, pero entran a la oficina de alguien y tiene todos sus diplomas atrás. Porque todo se trata de diplomas. Y en la iglesia no es diferente, lamentablemente. A veces, cuando las personas llaman para asistir a la conferencia de pastores, la primera pregunta que hacen es, ¿y van a dar un diploma? ¿En serio? Rita, ¿dónde está Rita? ¿Sí o no? ¿Y van a dar un certificado? ¿Van a dar un certificado? Es lo que te preguntan. No preguntan, ¿y la palabra va a ser buena, poderosa, va a llenar mi corazón, va a ser ungida? No. ¿Saben lo que preguntan? ¿Voy a tener un diploma? ¿Me van a dar una constancia? Porque necesito un cartón más en mi pared, porque tengo varios, pero me falta este. Qué triste, hermanos, en serio. Es triste que nosotros nos midamos según los logros que tenemos. El creyente, tú y yo, hermano, no recibimos nuestro valor por los logros que tengamos, sino por la sangre de Cristo que nos lavó. Eso es todo lo que nosotros valemos, tanto como la sangre de Cristo. Y si tú quieres comparar la sangre de Cristo con un sucio diploma, qué pena me das. Tú vales mucho más que 1000 diplomas. Pero aún así nos gustan los diplomas, nos gustan las palmaditas al hombro, nos gusta que nos digan qué bien lo estás haciendo. Pero ¿quién pesa los corazones? Solo Jehová. Él es el que sabe cuánta comunión con Él tenemos de verdad. A otros podemos engañarles, a otros podemos decirle, no, yo sí soy esto, yo soy el super mega superintendente de no sé cuánto, el mariscal de no sé cuánto, los reyes y apóstoles y muchas cosas que yo no estoy ni menospreciando ni exaltando, simplemente estoy diciendo los títulos que existen hoy y los títulos que van a existir, porque siempre se crean nuevos cargos y nuevos títulos. Veo que nos estamos perdiendo de algo como iglesia. Puedo percibir que hay algo en un punto dado, la iglesia se desvió. En un punto dado, la iglesia dejó entrar un pensamiento de este mundo de competir según tus logros. Tenemos que hacer un autoexamen y ver en qué momento nos hemos desviado y hemos creído que valemos por lo que hacemos. ¿En qué momento nos hemos desviado y empezamos a pensar como pensábamos en el mundo? Que si yo tengo un título, entonces valgo más. Si tengo 2 títulos, valgo mucho más. Si mi carro es más grande que el tuyo, valgo más. Si tengo más años en Cristo, valgo más. En algún punto, parte de la iglesia se ha desviado pensando que se trata de posición, poder y fama. Pero Jesús les dice, nunca os conocí. Podemos hacer mucho para Dios y por Dios, pero lo que más anhela a Dios es una comunión íntima. Esto es conocerle. No es misticismo, no es esa espiritualidad que no logra nada. No, a veces han visto ustedes esos conventos, no sé mucho de eso, pero tengo entendido, ustedes deben saber más que yo, que por ahí hay un convento de un grupo de monjas que hizo un pacto de no hablar. No hablan. Imagínense. Y creen que esa es la forma en la que van a ser agradadas por Dios, que Dios las va a recibir. Entiendo que quizás hombres no hablen, pero mujeres que no hablen. Por eso enfaticé que eran monjas, ¿no? Pero no un mes, porque tú puedes perder una apuesta, ¿no? Ya, no voy a hablar una semana, un día. Y eso, 24 años, 30 años, 50, no, la hermanita ya murió de 95 años, ella hizo su voto de silencio a los 15.
80 años. Yo me imagino que las cuerdas vocales se le deterioraron, pues no, porque si no se usa, se deteriora, ¿no? Pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Cuántas cosas, y nos reímos de ellos porque nosotros no somos así, ¿no? Ellos sí son. Pero ¿cuántas cosas nosotros somos así también, de alguna manera? Que pretendemos que por lo que hacemos Dios nos va a mirar mejor. O pretendemos que somos mejores que otros porque nuestra vida es más sufrida. Y Jesús les dijo a ellos: nunca os conocí. No hay nada más falso que aquella espiritualidad fingida. No hay nada más falso que aquel cristiano que cree que es más espiritual porque tiene una cara así media... ¿No se han dado cuenta o no? Que agarra su Biblia en cierta forma. Obviamente la Biblia es el triple de la mía, tiene que ser más grande porque cuanto más grande eres, más espiritual, ¿no? Y caminas de una forma y miras de una forma. Y ¿saben qué? Tal como le dije, eso es formas nomás. Eso es formas. Y el Señor te puede decir: nunca te conocí. Porque lo que el Señor anhela es una comunión íntima con nosotros. Amén. Jesús, escúchame, Jesús, el hombre más espiritual de todo el universo, lavó los pies, abrazó niños. Jesús. Ya pues, o sea, no te estoy hablando de un ser humano, te estoy hablando del Rey de Reyes, el hombre más espiritual de todos, el Dios mismo. Fue capaz de lavar pies, fue capaz de abrazar niños, fue capaz de tocar leprosos, fue capaz de predicar y sanar a todos los que venían a él. Así que la espiritualidad la hemos vinculado erróneamente con la pasividad. Decimos: es muy espiritual cuando la persona es como una especie de Dalai Lama, ¿no? ¿No? Que no sirve para nada. Está ahí como un ícono, ¿no? Como ese gatito de los chifas que está siempre así, ¿no? ¿De qué sirve? Esa es la espiritualidad que nosotros pensamos, pero la espiritualidad bíblica no es esa. La espiritualidad bíblica es la que tiene más acción que todo. Si tú de verdad quieres ser espiritual y lo eres, vas a tener más acción que cualquier persona religiosa. La verdadera acción. Porque cuando tú estás en el corazón de Dios, cerca a Él, tú escuchas lo que Él quiere, sientes lo que Él siente y te duele lo que a Él le duele y decides hacer algo al respecto. Amén. Ahora, en medio de la adversidad es que se prueba la verdadera comunión, ¿no? La comunión con Dios no se prueba, y hemos estado recientemente en un retiro, ¿no? En un retiro todos somos espirituales, ¿sí o no? Todos brillan, todos son buenos, generosos. Hermano, siéntate tú, come tú primero, ¿no? ¿Sí o no? O no, quizás solo en mi iglesia, eso solo en mi iglesia, ¿no? Acá no, ¿no? Pero no, es verdad. Todos somos buenos, vamos a cantar unas canciones, vamos a alabar al Señor. Por favor, hermanos, vamos a cargar algunas cosas. Ya, yo cargo. Todos estamos para ayudar, para servir. La verdadera espiritualidad se prueba en la cancha, pues, ¿no? La verdadera espiritualidad se prueba en tu diario vivir. La verdadera espiritualidad se prueba cuando tu esposo te saca de tus casillas, pues, ¿no? Cuando tu esposa te dice algo que te ofendió. Cuando tu jefe te insulta y tú tienes que quedarte callado. Cuando te tenían que pagar un día y no te pagaron ese día, sino que se demoraron 1 mes o 2 meses. Cuando alguien te cierra y te cruza el carro. Cuando la combi se malogra y no te quieren devolver la plata. Cosas prácticas, sumamente prácticas. Ahí es donde se prueba cuán espiritual eres. Porque en el monte todos son espirituales. En el monte todos son espirituales. Todos resplandecen. Por eso es que los discípulos, cuando fueron al monte de la transfiguración, quisieron quedarse ahí. Porque ahí todo es lindo, todo es el país de las maravillas. Pero en la práctica, aquí en la tierra, es cuando nuestros pies se manchan. Es cuando caminamos y tenemos que pisar tierra. Y a veces pisamos otras cosas más que tierra, que apesta. Porque es el diario vivir. Y ahí es donde se prueba qué tan espiritual eres. En la cancha, en la práctica. Acompáñenme a cantar de los cantares, por favor. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Vamos a leer cómo Jesús fue. Mientras van buscando, les voy repitiendo lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Si conocieras el don de Dios.
Yo quisiera que esa palabra esté repitiéndose constantemente en tu corazón hoy. Si conocieras quién es Jesús, si conocieras quién es Dios, si conocieras el don de Él, el regalo que Él nos ha dado en la vida eterna en Jesucristo, si conociéramos. Y luego dice el versículo 7, Cantar de los Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Sí, sé que es un versículo de los partes matrimoniales, pero no solo, Salomón no lo escribió para que lo pongamos solamente en un parte matrimonial, ¿no? Este versículo es un versículo que nos habla tanto de que cuando una persona de verdad está enamorada de Jesús, cuando una persona de verdad está apasionada, el mundo no lo va a entender. Nosotros tuvimos hace poco una situación con una hermana, y esta hermana tiene a los padres inconversos. Caso clásico. ¿Quién tiene a sus padres inconversos? A ver, levante su mano. Una de las peores cosas que uno puede decirle a un padre inconverso es que en la iglesia yo tengo que hacer esto. Es que el pastor piensa que yo no estoy haciendo las cosas bien y me ha exhortado. Un inconverso no entiende eso. Un inconverso dice, ¿qué? Oye, ¿qué es eso? ¿Una secta? ¿Cómo que me ha exhortado? ¿Quién es él? ¿Tu capitán? ¿El presidente? No tiene derecho. No entienden, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Una persona en este mundo natural que no conoce a Dios, así sea tu mamita, que la amas con todo tu corazón, no entiende. No importa cómo se lo quieras decir, no entiende. Tú tienes que orar por esa persona y demostrar con tu vida y tu testimonio que tu Dios es real. Pero explicarle, no, lo que pasa es que en la iglesia lo hacemos así. No va a entender, pierdes tu tiempo y muchas veces puedes crear hasta mayor enemistad. No sé cuántos me entienden esto, pero es así. Entonces, cuando leo Cantar de los Cantares, Salomón dice, cuando alguien da todo por este amor, la gente lo va a menospreciar. Porque la gente va a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué hay tanto en tu iglesia? ¿Qué tanta Biblia? ¿Sí o no? ¿A quién no le han dicho eso? Pues si no te han dicho eso es porque no lees mucho la Biblia en tu casa. Oye, ¿qué tanta Biblia? Ya, pues aterriza. Y no saben que los que leen la Biblia y los que oran son los que están más aterrizados que todos. Porque no hay libro más actual que este, que nos prepare mejor que la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, estás aterrizando acá, en la tierra. Cuando tú oras, estás recibiendo una palabra directa al día, al segundo del cielo. Pero la necesitas para vivir. Pero el mundo no entiende. No entiende por qué estamos tan enamorados de Dios. No entiende por qué nuestra pasión es Dios. No entiende por qué cuando hay una oportunidad de servir, de alabar, de bendecir a Dios, lo hacemos. No lo entiende, no está en su chip, no va a entenderlo, no importa cómo. Por eso la palabra dice, lo van a menospreciar, porque no entienden el amor, no entienden la relación y la comunión que tenemos con Dios, que Dios nos salvó y solamente con salvarnos ya merece toda nuestra vida. Nunca será una pérdida de tiempo entrar al lugar secreto. Creo que ya está la batería. Creo que es la batería. Sí, creo que ya la batería está. Gracias. Nunca será una pérdida de tiempo, queridos hermanos, entrar al lugar secreto y tener comunión íntima con Dios. Nunca será una pérdida de tiempo. No importa lo que tus padres te digan, no importa lo que tus amigos en la escuela te digan, nunca será una pérdida de tiempo buscar tu lugar en Dios y entrar en ese lugar de oración y de comunión con Él. Nunca. No hagas caso, no escuches el consejo de los impíos. Más bien, el que pierde tiempo es el que no lo hace. Por este amor lo menospreciarían. La gente no entiende cuánto amamos a Dios y cuánto vale nuestro amor por Dios. Ellos piensan que estamos locos. Pero querido hermano, quiero decirte que no hay nadie que actúe más y mejor que el que conoce a Dios.
Pueden decir que no sirves para nada, que todo el día estás orando. No, no, no. Si tú todo el día estás orando y todo el día estás leyendo la Biblia y no estás haciendo nada para Dios, algo está muy mal en ti. Yo no sé qué estás leyendo y no sé a quién le estás orando. Pero la persona que tiene comunión con Dios y comunión con su palabra va a actuar, va a practicar, va a vivir el cristianismo de una forma real y visible, y este mundo va a notar que hay algo diferente en esa persona. Así que la persona que conoce a Dios y tiene comunión íntima con Él no está perdiendo el tiempo, al contrario, está ganando tiempo. Y es de las personas más prácticas que pueden haber. Una vez que acompáñenme a Daniel, capítulo 11, por favor. Daniel, capítulo 11. Vamos a leer la segunda parte del versículo 32. Y repito, no hay nadie que actúe más y mejor que el que conoce a Dios. Si tú conoces a Dios, entonces vas a actuar, vas a practicar, vas a vivir, porque conoces a Dios. Dice Daniel 11, versículo 32, la segunda parte: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra vez el verbo conocer. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces no hay forma de que tú digas yo conozco a Dios y no te esfuerces y no actúes. Vas a actuar, vas a estar involucrado, vas a servir, vas a colaborar, vas a ser una persona fiel, vas a ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha confiado. ¿Por qué? Porque conoces a Dios, y todo el que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Por eso es que el llamado de hoy es a conocer a Dios, a tener una comunión genuina con Él, a no estar solamente involucrado en las cosas de Dios, sino a conocer el corazón de Dios. Porque podemos tener muchos ministerios, podemos tener muchas cosas, pero algo que nunca podemos perder es nuestra comunión con Dios. Una de las cosas que me encanta es cuando leo la historia de María y Marta, que dice la palabra, no de Marta, sino de María, que María escogió algo que nadie podía quitarle. Escúchame. Y siempre le digo esto a mis músicos, yo los puedo cochinear, son mis músicos. Acá pueden tomarlo mal o bien, espero que lo tomen bien. Pero siempre va a haber un mejor cantante, siempre va a haber un mejor guitarrista, siempre va a haber un mejor tecladista que te puede serruchar el piso. Pero nunca habrá una persona mejor que tú en tu posición en Dios. Nunca habrá alguien que ore mejor que tú en tu lugar secreto. Ahí tú eres irreemplazable. Encuentra ese lugar, disfruta ese lugar y empieza a actuar como producto de esa comunión con Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que conoce a Dios, pues, y vas a esforzarte y vas a actuar. Unos dicen, pero es difícil, hay circunstancias adversas. Pastor, tú no conoces a mi jefe, tú no conoces a mi familia. Es que es ahí donde se conoce y se puede ver quién de verdad conoce a Dios. En la práctica, en la adversidad, no en los retiros, sino en la adversidad. Si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús. Acompáñenme, estoy terminando ya, Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, por favor. Otra de las cosas importantes que nosotros encontramos al tener comunión con Dios es algo que no se logra con nada en este mundo. Y es este término, complacencia. Es decir, me siento bien. Me siento bien. Siento que he logrado lo que quería lograr. Algo que el mundo ha perseguido por años. Algo que el mundo trata de encontrar en tantas otras cosas, llenando vacíos y nunca son llenados. Nosotros como hijos de Dios, no sé si les ha pasado, de todas maneras les tiene que haber pasado, cuando están atribulados y dicen, voy a orar. Quizás el problema no cambia, pero para ti es un cielo ese momento. Para ti es un cielo. Yo no sé qué hace Dios, no lo sé, no lo entiendo. Pero cuando entras en ese lugar es como que entras a una casa blindada, donde nada puede entrar, donde no hay temor, no hay angustia, no hay miedo, no hay terror, no hay nada. Todo solamente es el Espíritu Santo ministrando tu corazón. Hay un lugar de refugio, hermanos,
Que no lo estés usando es tu problema, pero existe. Dios ha preparado un lugar para que tú puedas refugiarte y tener ese tiempo de intimidad con Él. Las personas que son intercesoras saben a qué me estoy refiriendo. Es un lugar que Dios ha preparado para que tú te encierres. En ese lugar no entra demonio, en ese lugar no entra mal, en ese lugar no entra enfermedad, es el lugar perfecto, es el lugar secreto con Dios. Puedes decir amén. Y Jeremías capítulo 9 habla del versículo 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿De qué te vas a enorgullecer en la vida? Podemos tener muchos motivos de alegría, podemos decir: soy feliz y orgulloso porque mi hijo ha logrado esto, porque me compré una casa, porque mi hija esto, porque mi esposo o mi esposa. Tenemos muchos motivos para alegrarnos, es cierto, pero cuando ya todo está dicho, cuando todo se ha terminado, ¿qué es lo único de lo cual tú de verdad puedes decir: yo me voy a alabar por esto? Es lo único que la Biblia dice que te puedes alabar por eso, y es en conocer a Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo la Biblia en términos prácticos? Puedes sentirte bien contigo mismo si es que tienes comunión con Dios. Puedes. Cuando termine el día y has acudido a Dios en tu angustia y venciste, y en la noche dices: qué bien me siento. Eso no es justicia propia, eso no es orgullo, eso es complacencia. Eso es el placer que Dios te permite disfrutar de haber tenido comunión con Dios. Puedes tener comunión con Dios y puedes alabarte a ti mismo por haber tenido comunión con Dios. Alabes en esto, dice. No se alabe en su sabiduría, en sus talentos. No, que yo soy el pastor sasasazo, que yo tengo el superministerio, que yo hablo en 4 lenguas, ¿no? No, alábate en conocer a Dios. Y puedes alabarte en eso, en decir: yo me siento bien, yo me siento feliz porque conozco a Dios, porque tengo un lugar donde yo sé que puedo ir y ahí está el Señor, porque yo amo a Dios. Alábate de eso. Eso está bien, es válido. La Biblia dice: alábese. Claramente lo dice, en conocerle y en entenderle. Me gustó la historia, no sé cuánto tiempo más tengo, pero me gustó la historia en 2 de Samuel capítulo 19. Tengan ahí sus Biblias en 2 de Samuel 19, antes de terminar. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Mefiboset? Mefiboset fue uno de los hijos de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl. Cuando Saúl sale del reino, entra David, y aparentemente toda la familia de Saúl y Jonatán eran enemigos, en teoría. Pero David volvió para hacer misericordia y rescató a Mefiboset. Y desde ese día Mefiboset, que era un hombre lisiado, comía en la mesa del rey y estaba con David, ¿no? Era el hijo de su mejor amigo, ¿no? Entonces Mefiboset vivía en el palacio. Y Mefiboset tenía por la casa de su padre un criado llamado Siba. Este criado aparentemente le jugaba mal a Mefiboset. En un momento David salió a pelear y Mefiboset le dijo al criado: yo quiero que tú me enalbardes mi caballo para poder ir, porque tenía que tener una montura especial porque era lisiado. Y el criado no lo hizo y se fue. Y cuando se fue junto con David lejos, David pregunta por Mefiboset, el amo de Siba, y Siba le dice: no, él se quedó porque está buscando la oportunidad de tomar tu reino ahora que tú te has ido, ¿no? Una rata, ¿no? Y miren, esta es otra lección para los que les gusta estudiar la palabra, ¿no? Miren el ejemplo de David, de no escuchar y creer la primera versión que escucha. Ojo, anoten eso, porque tendemos a escuchar y creer lo primero que nos dicen y decimos: oh, qué malo, qué bueno. No, escuchen, David conocía a Mefiboset y porque lo conocía no escuchó y ni creyó lo primero. Pero esa no es la historia que les quiero contar. Les quiero contar cuando David volvió. Y cuando David volvió, lo vio a Mefiboset, ¿no? Y le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste? Y Mefiboset le cuenta la historia, ¿no? David había ido a un territorio enemigo, había ido a pelear. Y Mefiboset entendía
que lo más importante era que David se mantuviera vivo, porque era su rey, y él lo amaba. Él tenía comunión con él. Él conocía a David, lo quería, lo amaba como un rey. Y en este contexto quiero que leamos un par de versículos del capítulo 19 de Segunda de Samuel. El versículo 24 dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Aquí estaba volviendo el rey. Y quiero que noten algo antes de seguir. Había una disputa entre Siba y Mefiboset, porque Siba decía: a mí tu padre me entregó estas tierras, ¿no? Y Mefiboset decía: yo soy el heredero de las cosas de mi padre, ¿no? Entonces al final David había decidido que se repartan las tierras mitad y mitad, pero estaba pendiente ese asunto cuando David se fue a esta pelea. Entonces vuelve David. Mefiboset estaba preocupado, número uno, porque él había pedido ir con David, pero el siervo le jugó mal. Entonces él estaba tenso, preocupado, no tenía tiempo para embellecerse él, y por eso dice la Biblia que cuando vuelve David lo encuentra a Mefiboset todo desaliñado, con la barba larga. Eso demuestra la preocupación que él tenía, que no estaba para preocuparse por él mismo, sino que estaba preocupado por su rey, por qué le pasaría. ¿Están conmigo? Quiero que presten atención, por favor. Dice el versículo 24 que Mefiboset también, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Escuchen. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? David amaba a Mefiboset. ¿Por qué no fuiste conmigo? Y dice que Mefiboset le respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Como diciendo: si tienes que matarme, mátame. Si piensas que soy un traidor, mátame. Y dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Agradecimiento. ¿Saben lo que valoraba Mefiboset? La comunión, estar en la mesa del rey. Él lo amaba tanto que las cosas que él tenía no tenían valor comparada a la comunión con el rey. Esta es una palabra poderosa, hermanos, porque nos reta a que nosotros tenemos que saber amar, apreciar y poner por encima de todo nuestra comunión con Dios. Por encima de todo. No hay nada más valioso, no hay puesto, no hay don, no hay ministerio, no hay talento que valga más que estar en la mesa del rey. Y Dios te ha puesto en esa mesa, tienes un lugar en esa mesa. Y él le dice: tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Nosotros pidiéndole al Señor: Señor, yo quisiera que mi Biblia no sea de vinil sino de cuero. Señor, yo quisiera que mi carro tenga 5 llantas en lugar de 4. Cuando hay tanta necesidad y tantas otras cosas que otras personas sufren y podemos nosotros atender y servir. ¿Y sabes lo que dice Mefiboset? Él dice: ¿qué más puedo pedir? Tengo todo. Y este es el reto que yo te lanzo. ¿Qué te hace falta si tienes a Dios? En serio, ¿qué nos hace falta si tenemos a Dios? ¿No tenemos todo? Miren lo que dice: ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. ¿Se acuerdan? Yo he determinado que se vayan a medias. Tú te vas a quedar con las tierras de tu padre y Siba se va a quedar con la otra mitad. ¿Y saben lo que le responde Mefiboset? Esto es impactante. Dice: y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Ponte de pie, por favor.